Se me escucha bien, ¿no es cierto? Si se llega a escuchar en algún momento mal o algo, me escriben en el chat o abren el micrófono y me avisan. La idea es arrancar primero con el ejercicio 21, que la profe seguramente les dijo que lo lean para hoy, que es sobre binomial, y después hacer el ejercicio 25, que es sobre la otra distribución que vieron, que es la hipergeométrica. Entonces, el ejercicio 1 lo que decía era: una distribuidora de productos alimenticios ha adoptado la política de hacer un descuento del 10% a los clientes que pagan en efectivo en vez de hacerlo con tarjeta de crédito. Su experiencia indica que el 50% de los clientes adoptan el descuento, es decir, donde X es el número de personas que aceptan el descuento entre los 20 clientes. Entonces, el ítem A lo que nos pide es indicar la población en estudio, la variable en que se mide y la población estadística. Entonces, ahí al lado está el enunciado como para que lo tengamos a mano para ir viendo. La población en estudio, en este caso, podría ser los infinitos grupos de 20 clientes de la distribuidora. La variable en estudio ya no las da acá, es decir, es el número de personas que aceptan el descuento entre los próximos 20. Es bastante fácil. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta. Claro, cuantitativa discreta, podríamos decir que está medida en escala de razón. Y acá podríamos ver algo que vimos en la unidad anterior, que es qué valores puede tomar X. En este caso, X puede tomar valores entre 1 y 20, porque como máximo son 20 clientes en el grupo, por lo tanto, X toma valores entre 1 y 20. La población estadística, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a escribir esto acá, así no nos molesta. Entonces, la población estadística, en este caso, es el conjunto de las unidades elementales y de las variables. Entonces serían los infinitos números de clientes que aceptan el descuento en los infinitos grupos de 20 clientes. Es decir, nosotros tenemos infinitos grupos de clientes y a cada grupo le calculamos cuántos de esos 20 aceptan el descuento, ¿no? ¿Se entiende? Queda claro el ítem A. ¿Alguien, si es que lo leyó anteriormente, lo pensó distinto, tiene alguna duda hasta acá? Si no, pasamos de largo. Una consulta, profe. Sí. ¿Usted después sube este archivo? Mara no me deja subir los ejercicios resueltos, así que no, pero pueden ir sacando el screen lo que quieran al Bien. archivo, no hay problema Vale, con eso. gracias. Les recomiendo que le saquen screen si no llegan a copiarlo o lo que sea, así, porque está bastante todo resuelto, como ir resolviéndolo juntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que veníamos viendo hasta ahora? Que ahora, digamos, X va a tomar un cierto valor, está acotado, está entre 1 y 20. Antes era como, no sé, longitudes, y podría ser un valor infinito, digamos, de 0 a infinito. Entonces, esto es como lo primero que a nosotros nos tiene que decir, bueno,
No es una distribución normal, aparte de que se trata de una variable discreta. Porque ahora nos vamos a dar cuenta que es binomial porque estamos haciendo un ejercicio binomial, pero cuando estemos en un examen, por ejemplo, tenemos que poder identificar de qué tipo de variable estamos hablando. Entonces, el 2 nos dice, en esta situación parece razonable la hipótesis para considerar la variable sigue una distribución binomial. Entonces, había ciertas condiciones que nosotros vimos para ver si la distribución es binomial o no que deben cumplir. Pero antes de eso estaría bueno definir el ensayo. En este caso, ¿qué nos interesa a nosotros? Dijimos que nuestra variable era número de personas que aceptan el descuento. Es decir, que a nosotros lo que nos interesa es a cada persona primero evaluar si acepta o no el descuento. Por lo tanto, nuestro ensayo sería observar si un cliente o cada cliente acepta el descuento, que sería nuestro éxito, o no lo acepta, que sería nuestro fracaso, ¿no? Entonces, la probabilidad de éxito la podemos definir como la probabilidad de aceptar el descuento. Y esto nos lo dice el enunciado, vamos al ítem anterior, donde nos dice que esto, ¿no? Acá nos está diciendo que, bueno, que cada persona, la probabilidad de que una persona acepte o adopte el descuento es el 50%. El 50% se traduce a 0,5. Por lo tanto, la probabilidad de aceptar el descuento va a ser 0,5. A esto lo vamos a llamar pi. Después ustedes lo escriben con símbolos, pero pi. Ahora, vamos a verificar cuáles eran las condiciones. Las condiciones son, no sé si se acuerdan cuáles eran las condiciones. ¿Alguien se acuerda de alguna? Bueno, la primera es la cantidad de ensayos debe ser fija. En este caso, como nosotros vamos a hacer grupos de 20 ensayos, ya tenemos que esta cantidad es fija. Es decir, nuestro... Como pintar todo y después, si no va a ser medio. La cantidad de ensayos tiene que ser fija. La cantidad de ensayos la definimos como n y en este caso es 20. Entonces, otra de las condiciones es que solo debe haber dos resultados posibles por el ensayo. Nosotros cuando definimos el ensayo dijimos que o acepta el descuento o no lo acepta. O sea, tiene dos resultados posibles. Éxito, que sería acepta. Fracaso, que sería no acepta, ¿no? Por ahora las primeras dos se cumplen. La tercera dice que la probabilidad, una probabilidad constante de éxito. Para que haya una probabilidad constante de éxito, la población tiene que ser infinita o muy grande, que en este caso lo es, y que siempre tiene que ser la misma. Nosotros la probabilidad de éxito ya la conocemos de antemano, la definimos acá. Por lo tanto, esta probabilidad es constante, es decir, porque nos decía el enunciado, cualquier persona que entre, su probabilidad de aceptar el descuento es 0,5. Por lo tanto, pi va a ser igual a 0,5. Y la última dice que debe haber independencia entre ensayos. Esta generalmente lo suponemos, pero lo que quiere decir es que la decisión de que un cliente acepte el descuento no va a influir en la decisión de otro cliente. Eso es lo que nos da la independencia entre ensayos. Nuestro ensayo es si el cliente acepta o no. Entonces, que haya independencia entre dos clientes que aceptan quiere decir que la decisión de uno no afecta a la decisión del otro. Entonces, si todo esto se cumple, vamos a decir que
la variable tiene una distribución binomial, que esto como lo que dije en la clase anterior, siempre tiene que estar escrito en los parciales para poder entender cuáles son los parámetros. Si no lo escriben, aunque no lo pida, esto resta puntos. Entonces, en este caso, X tiene una distribución binomial y la binomial tenía dos parámetros. N, que es la cantidad fija de ensayos, que es 20, y P es la probabilidad de éxito constante, que es 0,5, que ya no las daba de antemano. Generalmente la probabilidad de éxito se las da de antemano o se las hace calcular en un ítem anterior. Entonces, y el n se los da siempre. Entonces, estos dos parámetros uno los necesita saber para poder hacer cualquier cálculo. Entonces, ¿qué más podemos ver de acá? Si buscamos en la aplicación la binomial, les va a aparecer la fórmula, por ejemplo, la función de probabilidad, que es la que está acá. Podríamos ver también, vamos a agrandarlo un poco. Podríamos ver la esperanza, la varianza y el desvío estándar. La esperanza es n por p, es decir, la multiplicación de los parámetros, la multiplicación de la cantidad fija de ensayos y la probabilidad de éxito. Y la variancia, bueno, es un poco más complicada la fórmula, pero ya la tienen ahí en la aplicación, no la van a tener que saber de memoria, si no se las dará una tablita. Ahora, ¿cómo interpretamos la esperanza y la varianza? Podríamos decir que pensando en muchos grupos de 20 clientes, en promedio hay 10 clientes que aceptan el descuento con un desvío de más menos 2,24 clientes. Ahora lo escribo. Es decir que de un grupo de 20 clientes, es decir, de muchos grupos de 20 clientes, en cada grupo va a haber un promedio de 10 clientes más o menos 2,24 que acepten el descuento, ¿no? En ese caso, ¿no conviene el desvío estándar hacerlo un entero? ¿No? El desvío estándar. ¿No convendría hacerlo un valor entero? No porque, a ver, esto se da un poco cuando vamos a las medidas resumen en la unidad, creo que es 2 o 3. ¿Por qué no conviene redondear ya sea el promedio como el desvío estándar? Porque son medidas resumen. Es decir, estadísticamente esto tiene un sentido, aunque no existan 2,24 clientes, tiene un sentido porque es una medida resumen. Entonces, es un cálculo a través de todos los valores de la variable. Por eso no te va a dar siempre redondo y no tiene sentido que lo redondeemos. Es decir, tanto el promedio como el desvío, no hace falta redondear. ¿Qué haría falta redondear? El mínimo capaz o el máximo. O si tuviera acá, por ejemplo, así, ¿no? O sea, si a mí el desvío me hubiese dado así, ahí sí lo redondeo a 2. Pero 2 comas después del número no me parece mal que quede así. Es más, esto está aproximado, porque seguramente si yo hago la raíz de 5 no da 2,24 exacto. Pero no hay que redondearlo a 2 o a 3, ¿no? O sea, redondearlo como para que no queden muchos números atrás de la coma solamente. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, eso sería como una interpretación, si bien no pedía la esperanza y la variancia, la idea era mostrarles esto, que es lo que da la aplicación, es decir, si nosotros entramos a la aplicación y ponemos binomial, donde dice fórmulas, debería aparecer la fórmula esta que está acá, además de la esperanza y la variancia. Y si ustedes apretan momentos, es decir, ustedes ponen el n, que en este caso era 20, y el p, que era 0,5, y ponen momentos, les va, bueno, no sé si se ve mucho, pero les sale la esperanza, el cálculo completo de la esperanza, de la variancia y del desvío estándar. Es decir, ni siquiera tienen que hacer el cálculo. Después, el ítem C lo que nos pide es, suponiendo que el modelo binomial es razonable, que es un poco lo que concluimos en el ítem anterior, bosqueje la función
y comente qué información brinda esta población, ¿no? Vamos a un poco. Entonces, mirando el gráfico, ¿qué podemos ver? A ver si lo puedo agrandar un poco para que vea mejor. Digamos, ¿qué podrían concluir del gráfico? Porque esto después les cuesta mucho en los exámenes, mirando el gráfico, ¿qué es? ¿Hay simetría o no hay simetría? Sí, hay simetría. Hay simetría. También, ¿cómo nos damos cuenta que esto ocurre si no tuviéramos el gráfico? Porque en la binomial sabemos que si el P es 0,5, está muy cercano a 0,5, el pi, entonces vamos a esperar que la distribución sea simétrica. Entonces eso también ya nos da una pista de que si el P es alrededor del 0,5, entonces vamos a tener una distribución simétrica. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, podríamos mencionar que la moda es 10, es decir, en términos del problema, quiere decir que es más frecuente que 10 clientes de 20 acepten el descuento, es decir, que la mitad del grupo acepta el descuento, por así decirlo. Y también podríamos decir que, por ejemplo, acá en el 15, que más de 15 personas en un grupo de 20 acepten el descuento es algo raro de ver, o que menos de 5 personas del grupo de 20 acepten el descuento es algo raro de ver, se podría mencionar también. Con eso sería básicamente eh, lo que podríamos concluir. Yo ahora lo copio acá al lado, así les queda por si le quieren sacar screen, no llegaron a copiarlo, etcétera. Uy. A ver si lo puedo agrandar un poco. Entonces, ¿qué dijimos qué podríamos concluir en este gráfico? Que la distribución es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que si partiéramos el gráfico a la mitad, entonces, tanto el lado izquierdo como el lado derecho veríamos básicamente la misma forma. De la mediana y la moda es probable que coincidan. ¿Y por qué podemos decir también que es simétrica si no viéramos el gráfico? Porque P es 0,5, o P sub I sería, en este caso, que sería pi. También podemos mencionar, bueno, la moda, que es más frecuente que 10 clientes acepten el descuento, y observar 15 o más personas que acepten el descuento entre 20, o bien que 5 o menos acepten entre las 20, va a ser poco probable. Entonces, con esto estaría el ítem C. El ítem D, ¿qué es lo que nos pide? Dice, encuentra la probabilidad de que exactamente 5 de entre los próximos 20 clientes acepten el descuento. Voy a agrandar un poco esto. Que exactamente 5 entre 20 acepten el descuento quiere decir que la probabilidad de que X sea igual a 5 es lo que queremos calcular. Si usamos la función de probabilidad, que era la fórmula que vimos anteriormente, reemplazamos el valor de X por 5, el valor de N por 20 y el valor de pi por 0,05 y nos queda esta fórmula. ¿Qué otra forma de hacerlo? Con la aplicación. En la aplicación la abrimos, buscamos la distribución binomial, en n pondríamos 20, en p, ahí sí se llama p, en vez de pi, nosotros la escribimos como pi en la materia,
en la aplicación está como N y P, es muy complicado igual, ponemos 0.5 y en el X ponemos 5, ponemos la probabilidad de que sea igual y les va a dar este valor de acá, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso en R, si lo quisiéramos hacer en R? Nosotros habíamos visto hasta ahora en R la función D y la función Q, que la función P y la función Q. La función P nos daba este valor. Nosotros sabíamos que Q, bueno, en ese momento vimos Q norm, ¿no? Q norm nos daba la probabilidad de que un valor sea menor a un valorcito chiquito de X, ¿no? Esto era lo que nos daba. Y después teníamos que, esto es P norm. Y después, ahora lo corro para que se vea mejor. Y después teníamos que Q norm nos daba un valor de X tal que la probabilidad de X menor a un X chiquito era igual a un número. Es decir, ya teníamos la probabilidad y queríamos obtener el valor de X. En cambio, con el Q-norm era al revés, ¿no? Teníamos con el Q-norm lo que hacíamos era calcular el valor de una probabilidad. Y con el P-norm queríamos calcular el valor de una probabilidad. Y con el Q-norm queríamos calcular un valor de X. Ahora, ¿qué pasa? Al ser una variable discreta, ahora vamos a tener el Q, el D. En este caso, en vez de P-norm, vamos a usar P-binom y Q-binom. Pero tenemos una nueva probabilidad para agregar, que es la de el igual. Es decir, con ninguna de estas dos podríamos calcular la probabilidad de que X sea igual a algo. Si queríamos acá el mayor, lo que hacíamos era con el lower tail, igual después lo vamos a ver, pero el igual no teníamos cómo calcular. ¿Por qué? Porque en variable continua, que sea igual a un valor, nos daba 0, entonces no tenía sentido calcular. Entonces ahora con binom, hasta acá, vamos a calcular una probabilidad de que X sea igual a un X chiquito, ¿cuánto vale? Entonces, ¿qué ponemos? Vamos a poner 5, ¿por qué? Porque es el valor de X. Después ponemos el primer parámetro, que es N, que es 20, y después el segundo parámetro, que era pi, 0,5. Si yo escribo esto en R, me va a dar este mismo resultado acá. Lo podemos ver acá en el gráfico. Que en el gráfico podemos ver que cómo se representa esta probabilidad. Es solo pintar la barrita del 5, porque queremos que sea igual a 5. Eso creo que se entiende, no hay mucha dificultad. ¿Y cómo interpretamos esta probabilidad? Es decir, nos decía, encuentra la probabilidad de que exactamente 5 entre los próximos 20 clientes acepten el descuento. Entonces podríamos decir que la probabilidad de que haya 5 clientes de entre 20 que acepten el descuento es 0,043. O lo podríamos decir en porcentaje también. Y podríamos decir, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo agrandar un poco. Podríamos decir que pensando en una gran cantidad de grupos de 20 clientes, aproximadamente 1,5% de esos grupos van a haber 5 clientes que acepten el descuento, es decir, que van a pagar en efectivo. ¿Se entienden las dos interpretaciones? Otra vez, insisto con lo mismo. Si escribo la palabra probabilidad, el valor es entre 0 y 1. Si no escribo la palabra probabilidad, puedo usar un porcentaje.
¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Ahora, el ítem E nos pide cuál es la proporción de grupos de 20 clientes en los cuales a lo sumo 6 aceptan el descuento. Entonces, vamos primero a agrandar un poco. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Lo que nos pide es la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. Es decir, a lo sumo 6, como máximo 6. ¿Cómo podríamos ver esto? Ay, lo puse muy grande, pero... Esta probabilidad va a ser, vieron como antes cuando era igual, escribíamos la fórmula. No hace mucha falta, esto quedó capaz un poco viejo, de que sería la suma de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, igual a 6. Es decir, que sea menor o igual a 6 es la suma de 1 a 6 de la función de probabilidad. ¿Cuánto nos da eso? Si lo ponemos en la aplicación, otra vez, el mismo P, el mismo N, ahora solo cambiamos que en vez de poner la probabilidad de que x sea igual a x, vamos a poner que sea mayor o igual, y ponemos que x vale 6. Entonces ahí le va a dar este valor que está acá. Y si lo quisiéramos hacer en R, es con P binom, en este caso sí P binom, porque queremos que sea menor o igual, 6, que es el valor de x, y los valores de los parámetros. ¿Se entiende eso, no? La idea es que puedan entender, si yo le doy esto de acá abajo, ¿qué quiere decir? Que quiere decir lo mismo que acá arriba, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de por qué le pongo las dos formas, para que después en el examen no digan, ay, nunca vimos el código de R como era. En el examen esto nosotros lo haríamos con R. No sé, pero capaz te damos varios códigos de R con la respuesta que da R, como 4 o 5, y vos tenés que saber cuál corresponde a la probabilidad de que X sea menor o igual a 6. Bien. Entonces, bueno, acá podríamos ver el gráfico un poco más grande, que es lo que representa esta probabilidad. Se pinta desde 6 para la izquierda todo lo que hay. Los gráficos en realidad son el último ítem que hace graficar todo, así que lo vamos acá mechando un poco. ¿Y cómo interpretamos este 0,057? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, contestando un poco a lo que dice acá, la proporción de grupos de 20 clientes en los cuales a lo sumo aceptan 6 el descuento es de 0,057. Otra opción podría ser que el 5,7% de grupos de 20 clientes tiene como máximo 6 clientes que aceptan el descuento. Bueno, yo igual se los copio acá, para que lo tengan. Por si me quieren sacar screen o algo. Así les queda. Acá hay dos formas de interpretarlo, no son exactamente las mismas que dije, pero bueno, es una con porcentaje y otro con probabilidad. Después, el ítem F, ¿qué es lo que nos dice? Dice, si se elige un grupo de 20 clientes al azar, ¿cuál es la chance de que al menos 10 clientes acepten el descuento? Entonces, otra vez, la dificultad de esto es poder entender qué probabilidad nos pide. En este caso, la probabilidad que nos está pidiendo es de que sea mayor o igual a 10. ¿Qué pasa? Mayor o igual a 10, tenemos la opción directamente en la aplicación, es decir, no hace falta hacer 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10, pero yo la escribí ahí por si alguno no se da cuenta. Entonces, si nosotros escribimos la probabilidad de que x sea mayor o igual a 10, nos va a dar 0,5808. ¿Cómo lo hacemos en R? Hay dos formas. Yo me quedaría y le daría bola solo a la segunda, la primera no
va más como cuando antes no tenían la aplicación. Entonces, la segunda dice PBINOM, y acá sí va el lower tail. ¿Por qué? Porque si no le ponemos el lower tail, nos va a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 10. Y nosotros queremos la de mayor o igual, entonces hay que agregarle el lower tail false. Que es un poco lo que expliqué así rápidamente al final de la clase. Bueno, como concluimos, si se elige un grupo de 20 clientes al azar, la chance de que al menos 10 clientes acepten el descuento va a ser 0,588. Otra opción sería que el 58,8% de los grupos de 20 clientes tiene como mínimo 10 clientes que acepten el descuento. Otra vez, en el gráfico bastante repetitivo esto, ¿cómo lo interpretamos? Desde el valor 10 en adelante los pintamos todos. También acuérdense que al ser una variable discreta, todos estos gráficos son gráficos de bastón, porque muchos en los parciales, cuando pedí hacer algún gráfico de bastones, hicieron un histograma, por ejemplo. Entonces, hay que darse cuenta que no tenemos más histogramas y ahora tenemos gráfico de bastones. Acá les dejo igual de nuevo las interpretaciones para que las tengan. Para revisar. Ahora que esto queda un poco mal. A ver, el primero. Esto sería así. Y la otra opción sería pensando en una gran cantidad de grupos de clientes con el 58,8% en esos grupos hay como mínimo 10 clientes que aceptan. Es decir, siempre nuestras conclusiones son para grupos de 20. Si ahora alguien viene y nos dice, y en grupos de 40, no sabemos. Sabemos con esto el de 20 solamente, ¿no? El ítem G, que es un poco distinto. A ver esto un ratito así no nos queda con tanta información. ¿Qué es lo que nos dice? El ítem G nos dice, encuentra la probabilidad de que... Uy, esto me quedó mal. Ahí está. Bueno, el ítem G lo que nos dice es, encuentra la probabilidad de que entre 8 y 12 clientes, incluidos ambos, esté, vamos al campus, porque copié mal el enunciado, pero lo chequeamos. El ítem G se encuentre la probabilidad de que entre 8 y 12 clientes, está un poco más redactado, ¿no? Entre los próximos 20 acepten el descuento. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Es decir, que entre un grupo de 20, ¿cuál es la probabilidad de que existan entre 8 y 12 clientes que acepten el descuento? Entonces sería esta probabilidad de acá, la que nos está pidiendo.
¿cómo escribimos esto? No podemos hacer esta probabilidad, hacerla en la aplicación, no se puede. Tampoco la podríamos hacer tan fácil en el R, por lo tanto, deberíamos reescribirla como la probabilidad de que X sea menor a 12, y a eso le restamos la probabilidad de que X sea menor a 8, sin el igual. Es decir, esta resta, si nosotros graficáramos los intervalos, es decir, graficamos una recta con el X de 1 a 12 o más, y planteamos menor o igual a 12, hacemos un intervalo, hacemos un intervalo, ¿cuánto le deberíamos restar para que nos quede entre 8 incluido y 2 incluido? Entonces ahí se dan cuenta que lo que hay que restar es desde el 8 para atrás sin incluir al 8. Entonces, esto nos queda así, y estas dos probabilidades, la primera la podemos calcular. La segunda, al ser una variable discreta, no la podemos calcular tan fácil. ¿Por qué? Porque la aplicación nos da menor o igual, no nos da menor. Y en este caso, importa el igual, es decir, nos está sumando probabilidad al igual. Entonces, que la probabilidad de X sea menor a 8, quiere decir que sea menor o igual al 7. Es decir, si yo acá agarro el gráfico y 8 es el primero que está pintado, la probabilidad de que sea menor o igual a 8 sin incluir, es decir, esta barra no la incluyo todo lo anterior. Entonces, la primera que toma un valor es 7. Entonces, lo mismo que decir que la probabilidad de que X sea menor o igual a 7. ¿Se entiende eso? O lo repito. Se entiende, se Se entiende. entiende, se entiende. Ok, entonces, haciendo ahora esta diferencia, que es fácil de encontrar ambas en la aplicación, les va a dar el resultado que está acá abajo, que es 0,73. ¿Cómo lo hacemos en R? Lo mismo. Vamos a hacer la resta de estas dos probabilidades que están acá. Entonces hacemos pbinom de 12 con los dos parámetros menos pbinom de 7 con los dos parámetros. Nos da lo mismo. ¿Cómo interpretamos esto? Y según lo que decía el enunciado, la probabilidad de que haya entre 8 y 12 clientes de un grupo de 20 y que esos entre 8 y 12 clientes acepten el descuento es 0,73. Otra opción, el 73,7% aproximadamente de los grupos de 20 clientes tienen entre 7 y, perdón, entre 8 y 12 clientes que acepten el descuento. Entonces, ahora se los pinto, capaz están un poco distintas las interpretaciones, pero son más o menos lo mismo que dije. A ver si lo puedo agrandar un poco. Entonces, pensando en una gran cantidad de grupos, 20 clientes, en el 73,7% de esos grupos, hay entre 8 y 12 clientes que aceptan el descuento. Otra opción, la probabilidad de que acepten el descuento entre 8 y 12 clientes de un grupo de 20 es de 0,736, bastante similar. Ahora sí, pero me parece que se lío con las diapos, ahora lo chequeo, viene el ítem H, que este es como el más distinto, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? El enunciado nos dice que encuentre la probabilidad. Uy, pero... No. El enunciado del ítem H nos dice qué cantidad de clientes que aceptan el descuento no es superada por el 20% de los grupos. Esta es una pregunta que solemos hacer a veces en los exámenes
y se les complica un poco a la hora de responder. Entonces está bueno que prestemos atención en esta pregunta exactamente. Nos está pidiendo, como en el resto de los ejercicios que vimos de la normal y la uniforme, en el último ítem generalmente nos dice qué cantidad de clientes es nuestro X, es decir, qué valor de X, cantidad de clientes que aceptan el descuento es nuestro valor de X. Entonces, ¿qué valor de X no es superado por el 20% de los grupos? Eso lo que nos está traduciendo es que, ¿cuál es el valor de X? Tal que la probabilidad de X sea menor a un valor que no conocemos, sea 0,2. Es decir, nosotros tenemos que, para traducirlo como en otras palabras, lo podríamos decir como que, si pensamos en un grupo de 20 clientes, la probabilidad de que en ese grupo acepten el descuento, no sabemos cuántas personas, es de 0. Es decir, sabemos que en el 20% de una gran cantidad de grupos, en el 20% hay un valor, a lo sumo, tantos clientes, no sabemos cuántos, aceptan el descuento. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Es fácil. En la aplicación, en vez de poner el valor de X lo dejamos en blanco, buscamos la probabilidad de que X sea menor o igual a X, y ahí en el cuadradito rojo, en la probabilidad, ponemos 0.20 y les da los valores. Ahora vemos qué es lo que da, porque les sale un cartel si lo prueban. Si lo quisiéramos ver en R es bastante simple. Nos queda que en vez del P, el Q, porque el Q era cuando sabemos la probabilidad, pero queremos averiguar el valor de X. Entonces va 0,20, los parámetros, y nos va a devolver cuánto vale ese X. ¿Qué pasa? Nosotros, si vamos a la definición de una variable discreta, es un poco más complicado. ¿Por qué? Si vemos la probabilidad, uy, el gráfico me quedó mal, ahí pongo el gráfico mal. Este es el gráfico que a nosotros nos interesa. No sabemos qué valor, pero queremos la probabilidad del 20%. Entonces lo que hace el R en realidad es empezar a sumar. Cuando llega al 20%, deja de pintar. Entonces acá nosotros en el gráfico podríamos ver que es 6, ¿no? Que X es 6 y ahí resolveríamos la duda. Lo podríamos ver, bueno, no, 6, no, creo que esto está mal. No nos olvidemos del gráfico. ¿No? Entonces, vamos con esto. El R nos da 8. Ahora, el R lo que está usando es una definición de que no existe, en realidad, si vemos, no existe un valor que nos dé la probabilidad de 0,20. Y hacer una variable discreta, o con un valor da tanto y con otro valor capaz lo supera. Un poco lo que veíamos cuando calculábamos los cuartiles. ¿Se acuerdan que a veces no encontrábamos el cuartil exacto, el 0,25, el 0,50? Entonces había como que ver qué hacía. Entonces el R directamente ya decide por nosotros y lo que dice es, bueno, toma la definición de un percentil. Es decir, que te va a dar el menor valor que acumule como mínimo ese 20%. Entonces nos informa que es cuando X vale 8. En cambio, si nosotros hacemos en la aplicación, nos da este cartel, a ver si se ve. Ese cartel. Les sale. Cuando ustedes completan eso, les sale ese cartel y no decide por ustedes. Es decir, Profe, sí. ¿puedes mostrar otra vez cómo hiciste eso? Sí. En la aplicación ponemos, si ustedes completan exactamente, a ver, para que la luz. Si ustedes completan eso que está así, como yo lo tengo, es decir, N20, P05, y en la probabilidad de que X sea menor a X ponen 0,2, que es el 0,20, y le dan Enter, les va a salir eso, ¿no?
¿Te salió? No, profe, no me sale. no me sale. ¿Y qué te sale? No, directamente no me sale nada. no me sale nada. ¿Y pusiste 0.20 y 0.5 o pusiste coma? Porque puede que eso sea, Puse 0.5. o sea, N20, P Sí. igual 0.5, la probabilidad de que Y X sea menor o igual a X, 0.2, y le das Enter. ahí está, sí, ahí está. Ahí está, Y profe. les das ese cartel. Perfecto, entonces. Una vez que tienen ese cartel, ¿qué pasa? Les da dos valores ese cartel. ¿Con cuál me quedo? ¿No? La aplicación nos da, bueno, acá lo menciona, cuánto da cada uno de los carteles. Entonces, nosotros podríamos directamente mencionar a esta pregunta, contestar, bueno, no existe ningún valor que acumule el 20% exacto. Si la probabilidad de que existan 7 clientes en un grupo de 20 es de 0,13 y que existan 8 clientes o menos en un grupo de 20 clientes es de 0,25. Podríamos responder eso o decir, bueno, si nosotros queremos, si no, podemos usar la definición del R, es decir, lo que estamos buscando en realidad es el percentil 20, y por definición de percentil se toma como el valor que acumula ese valor o como mínimo acumula ese valor. Entonces ahí responderíamos directamente que el X, es decir, la cantidad de clientes que acepta, eh, el descuento no es superado por el 20% de los grupos, es 8. ¿Se entiende lo que hay que hacer en este ítem entonces? O lo vuelvo a repetir algo, porque a veces es medio confuso. Acá tengo el gráfico correcto para mostrarles también. Ven, si yo le pido al R que me pinte probabilidades del 20% menos, le va a pintar esto. Si yo contara acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si yo sumo todo esto, me va a dar, si yo sumo todas las probabilidades, me va a dar 0,25, no 0,20. Pero si sumo todas hasta el 7, me da 0,3. Entonces ahí o respondo y doy la respuesta de ambos, o digo, bueno, considerando que lo que se busca es un percentil, entonces la cantidad de clientes que aceptan el descuento que no es superada por el 20% de los grupos es 8. ¿Entienden? Una vez que tenemos todo, podemos decir que 8 clientes o menos en un grupo de 20 tiene una probabilidad de 0,25 de aceptar el descuento. Esto no tengo las interpretaciones, pero son bastante similares al resto. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio en particular? ¿No entendió nada del ejercicio? ¿Lo entendieron todo? De mi parte se entendió. Ok, bueno. Se entendió, Entonces, profe. Se entendió. asumo que todos entendieron. Entonces, con esto terminaríamos el ejercicio 21. Ahora, de forma similar, está el ejercicio 25, que lo que hace el ejercicio 25 es un poco plantear algo similar, con la misma cantidad de ítems, o sea, es decir, bastante simple, pero para otra distribución que vieron ustedes, que es la hipergeométrica. Entonces, a veces cuesta un poco al principio poder definir población en estudio, variable, población estadística para estas nuevas distribuciones, porque el resto es básicamente decir, bueno, estos son los parámetros, los pongo en la aplicación, calculo, interpreto la probabilidad que se interpretan todas iguales. Entonces, la idea es un poco hacer hincapié en el A y en el B. Me gustaría que piensen un poco en el ítem A. Ahora leemos junto el enunciado para que puedan pensar la población, estudio, variable y eso. Y después,
les doy 5 o 10 minutos y comparto cuáles son las respuestas y tienen algo distinto. Entonces, la actividad dice, suponga que este mes hay 250 nuevos inscriptos del Gran Rosario en Netflix. 125 lo hicieron con una tarjeta de crédito particular. Entonces, se está interesado en estudiar el perfil de estos nuevos clientes para ofrecerle un nuevo pack. Se eligen al azar un grupo de 50 clientes y interesa el número de clientes que pagaron con esa tarjeta. Entonces, el ítem A nos pide la población en estudio, la variable y la población estadística. Les doy 5 minutos para que puedan pensar qué poner y lo charlamos, porque esta es un poco más complicada que la anterior. Bueno, ¿qué pensaron en población en estudio? Todos los grupos de 50 clientes inscriptos del Gran Rosario en Netflix. Acá faltaría, no son, sino que dentro de qué. Es decir, estos grupos de 50, Dentro de los 2.500 nuevos inscriptos. claro, eso hay que aclararlo, es parte de la población. Entonces, para que quede bien, sería todos los grupos de clientes que pueden formar, por ejemplo, podría ser de los 2.500 nuevos inscriptos o suscriptos,
del Gran Rosario en Netflix. ¿Ok? Entonces acá, antes teníamos, es decir, grupos de 50, ahora no solo tenemos grupos de 20, teníamos en el ejercicio anterior, ahora no solo tenemos grupos de 50, sino que también tenemos un total. Es decir, no hay más población infinita. Es decir, ahora nuestra población es finita. Son tantos grupos como se puedan formar de 50 entre esos 2500. Es decir, no se trata más de una población infinita, si bien es una población muy grande, porque el total, la población total serían todos los grupos posibles que se pueden realizar. ¿Y cómo se calcula esto? Es el número combinatorio entre 2500 y 50. Lo pueden calcular. A ver, ya les digo cuánto da. Nos da un número muy grande. Es un número bastante grande. Lo pueden probar en sus calculadoras o en internet. Les va a dar un número bastante infinito, por así decirlo. Entonces, podemos decir que es una población muy grande, pero no es infinita. Es decir, hay un número muy grande, muy alto, que va a ser difícil que hagamos todos los grupos de 50, pero eh, es bastante grande. Entonces, en la población van a ser todos los posibles grupos de 50 clientes, y además esos grupos que se van formando son sin reemplazo. Eso es una característica importante en esta nueva distribución. Ahora igual vamos a ver en el ítem B. Pero hay que quedarnos, bueno, con esta idea de cuál es la población, que tenemos dos números dentro de la población, es decir, como una cantidad de clientes dentro de un grupo y una cantidad total de clientes que se necesitan para poder armar distintas combinaciones para los distintos grupos. Y que esa población deja de ser infinita, por así decirlo. Entonces, la variable X, ¿qué pensaron para la variable X? Los clientes que pagaron eh, con la tarjeta, con una tarjeta de crédito particular. Número de clientes. ¿Y a dónde los contamos? A cada grupo de 50 clientes. Es decir, que X va a tomar un valor entre 0 y 50, ¿no? Sí. No puede tomar un valor mayor. Podríamos aclarar acá número de clientes que pagaron con esa tarjeta dentro de un grupo de 50 clientes formado entre los 2500 nuevos. Podría escribir todo esto. Pero si yo aclaro que X toma un valor entre 0 y 50 y solo pongo lo que vos habías dicho, que sería solo esto, es decir, esta tarjeta, no estaría mal, siempre y cuando aclare qué valores toma. También podemos decir que una variable aleatoria, discreta, medida en escala de razón. Estas son más cosas que podemos decir al respecto, ¿no? Y la población estadística que pusieron. Todos los valores que pueda asumir la variable para cada grupo de clientes. Sí, podríamos decir todas las cantidades de clientes, que serían los valores que asumen la variable, que pagaron con cierta
tarjeta en todos los grupos de 50 clientes que pueden formarse a partir de los 2.500 clientes nuevos. Ahora lo achico un poco así se ve. Ahí está, ¿no? ¿Quedó bien? Bueno, entonces con esto ya podríamos arrancar el ejercicio. Fíjense que, bueno, era un poco distinto, son un poco más largas de escribir y que siempre en cada una de estas definiciones aparece la cantidad de grupos y la cantidad total de escritos. Entonces, el ítem B lo que nos pide es bosqueje la función de probabilidad puntual y comente información que brinda la estadística. Antes de eso, me gustaría que entendamos por qué es una variable hipergeométrica. Entonces, para eso primero deberíamos definir P como el evento de interés o el éxito. En este caso es un cliente se suscribe con cierta tarjeta, ¿no? O paga, un cliente paga con cierta tarjeta. Es decir, de los que ya están inscritos, mi evento de interés sería que pague con cierta tarjeta, mi éxito, mi fracaso sería que pague con otra tarjeta, ¿no? Entonces, en este caso a nosotros nos interesa saber cuántos éxitos aparecen dentro de un grupo de 50 clientes, ¿no? Entonces, estas muestras o grupos son extraídos al azar y sin reemplazo dentro de una población de 2.500 clientes. Entonces, esto es como una característica que los grupos sean extraídos al azar y sin reemplazo, es una característica hipergeométrica. Y entonces podríamos decir que X va a tener una distribución hipergeométrica. ¿Por qué? Entonces acá la hipergeométrica tiene 3 parámetros. La idea es ir descubriendo cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, sabemos que es una población finita de ¿cuántas personas tenemos en total? 2.500. 2.500. Por lo tanto, nuestro n mayúscula, que es uno de los parámetros, que es la cantidad de población finita, es 2.500. Ahora, el otro parámetro o condición es que hay un número fijo de éxitos en la población. Es decir, ya conocemos de antemano de esas 2.500 personas cuántas pagaron con una tarjeta. Entonces, volviendo un poco al enunciado, nos decía acá que 125 pagaron con una tarjeta en particular, que es la que nos interesa. Entonces, esa información, como el pi en la binomial, acá el NE lo escribimos nosotros, pero en la aplicación es M, entonces por eso les pongo los dos, es 125. Sabemos que 125 personas de las 2.500 pagaron con la tarjeta que nos interesaba, que era el evento de interés. Y después tenemos que cuántas muestras, perdón, qué tamaño de muestra tiene, qué tamaño tiene cada una de estas muestras sin reemplazo. Dijimos que era de 50 clientes. Por lo tanto tenemos tamaño de la población finita, después tenemos número de éxitos que hubo en esa población finita y después qué tamaño de muestra que van a ser los grupos. Entonces, con esos tres, son los tres parámetros que tiene la hipergeométrica y de ahí escribimos, súper importante,
más fácil. Se lo escribo acá abajo. No sé por qué no me deja copiar todo. No me estaría dejando. No me deja copiarlo, no sé. Pero tenemos que la entidad geométrica se distribuye con n 2500, m 125 y n 50. Eso sería lo que tiene que escribir siempre. No sé por qué ahora se tildó y no me deja, pero es lo importante. Entonces, en sí, el ejercicio nos dice que grafiquemos la probabilidad puntual de esta variable y vemos qué es lo que podríamos ver, qué podemos comentar. Entonces, vamos a primero ver el gráfico, lo voy a agrandar un poco. Entonces, este es el gráfico y ¿qué podríamos decir? ¿Es simétrica o asimétrica? Asimétrica. ¿A qué lado? A la derecha. Seguro. A la izquierda. A la izquierda. Y la cola está para el lado izquierdo, es derecho, y la cola está para el lado derecho, es izquierdo, ¿no? Se me confunde un poco, pero creo que vamos bien. ¿Qué más podemos ver aparte de la simetría? ¿Qué otras cosas, pensando un poco en lo que concluimos en el gráfico anterior, podríamos mencionar acá? La moda. Podríamos decir la moda, que es cercana a 1, 2, 3, por ejemplo, creo que es. 3, ¿no? La moda es 3, el más alto de todos. ¿Y qué otra cosa podríamos decir? Podríamos pensar, por ejemplo, del valor 10, un ejemplo en adelante, es casi improbable que ocurra, ¿no? Y los más probables son entre 0 y 7, podríamos decir, son los valores como más probables, por así decirlos, entre... perdón, la moda es 2, porque empiezan 0. Entonces, podríamos decir entre 1 y 3 están la mayoría de son los más probables. Por lo tanto, en conclusión de la moda, podemos decir que la mayoría de los grupos tiene 2 clientes que contrataron con la tarjeta. Es muy raro encontrar más de 10 clientes dentro de un grupo que hayan contratado con la misma tarjeta, ¿no? Esas serían como un poco las conclusiones que podríamos decir. ¿Se entiende, no? Bastante... No, ¿qué es lo que pasa? Que no me deja... Entonces, un poco lo que decía acá es que en el gráfico se observa que si bien el recorrido de la variable es de 0 a 50, es entre 0 y 50, en la práctica la variable toma valores generalmente entre 0 y 7, siendo los más probables los valores entre 1 y 3, por así decirlo, ¿no? Estos que están acá. Y también podríamos decir, que era lo que decíamos de la moda, que en la mayoría de los grupos se encuentran 2 clientes que contrataron
con la tarjeta que nos interesa. ¿Qué más podríamos decir? A ver si tengo algo más escrito acá. Creo que no. Entonces, ¿qué más podemos ver? Si bien no nos pedía el ejercicio, está bueno poder verlo. Es, bueno, ¿cuál es la fórmula? Esto lo pueden ver otra vez desde la aplicación. Buscamos la hipergeométrica, que se llama, bueno, hipergeométrica con Y, está en inglés, y podríamos poner el valor de n, que dijimos que la cantidad dentro de un grupo era 50, el valor de n grande, que en este caso es el total de la población finita, 2500, y m, o como nosotros lo llamamos en realidad ne, es 125. Entonces, si nosotros completamos esa información, vamos a encontrar la fórmula, la función de probabilidad, la media, la variancia. Si vamos a momentos, nos da la respuesta de la media y la variancia. ¿Y cómo interpretaríamos esto? ¿Qué podemos decir? Si la esperanza da 2,5 y la desviación estándar 1,5 aproximadamente, decimos que en promedio en cada grupo de 50 clientes seleccionados sin reemplazo entre los 2500 nuevos suscriptores, se espera, o en promedio, 2,5 usan cierta tarjeta para suscribirse con un desvío de 0,53 aproximadamente. Ahora lo achico, lo volvemos a leer todo de corrido. Entonces, ¿cómo concluimos esto? En promedio, en cada grupo de 50 clientes que fueron seleccionados sin reemplazo del total de 2.500 nuevos suscriptores, en promedio 2,5 usan cierta tarjeta para suscribirse con un desvío de más o menos 2,53 clientes. Otra vez, nos redondeamos acá, se pone así, así que lo dejamos así, bastante simple de interpretar. Estos cálculos de la esperanza y la varianza no los van a tener que hacer, pero bueno, simplemente se los muestro que se pueden hacer fácilmente. No es algo que les vamos a pedir en el examen, al menos no para esta variable que es bastante difícil de recordar, ¿no? El ítem C ya nos empieza a hablar de probabilidades, ¿no? Entonces, se encuentra la probabilidad de que se elijan exactamente 5 nuevos inscriptos que hayan pagado con esa tarjeta. Otra vez nos pide la probabilidad de que X sea igual a 5. Acá yo ya les puse el resultado, lo pueden sacar con la aplicación o lo podrían sacar con el R. ¿Cómo lo sacan con el R? Yo abrí un texto, así les puedo escribir acá. ¿Cómo se saca esto con el R? El R es otra vez D, nos dijimos que D era cuando queremos la probabilidad igual, y en este caso en vez de binom va a ser hiper, ¿no? Entonces acá tenemos 4 parámetros. Dijimos que el primero, o sea, el primer valor es el valor de X, ¿no? Nosotros tenemos de hiper, entonces el primer valor es X, que vale 5. El segundo valor es M,
o como nosotros le llamamos NE, que es 125. El tercer valor, ¿alguien se da cuenta qué es? Porque no es 2500. ¿De dónde puede salir ese valor? El tercer valor en realidad lo que nos está haciendo es n grande, que es 2500, menos m. Entonces, esta creo que es la única en realidad que son distintos los parámetros en el R que en la aplicación, no son tampoco nada del otro mundo, pero ¿cuál es la diferencia? Que en vez de escribir el n, no le interesa el n, no le interesa, digamos, por un lado tiene los éxitos y por el otro lado tiene los fracasos. Solo tenemos un total de 2500, tenemos que 125 personas pagaron con la tarjeta que nos interesa, que son los éxitos. Por lo tanto, el total menos la cantidad de éxitos nos da los fracasos. ¿Sí quería decir algo? Sí, iba a hacer una pregunta, que no se ponía n grande menos n chiquita, porque creo que estaba así en el apunte. En el apunte, en esta parte creo que vos estás hablando, ¿no? Algo de por acá, en la aplicación. A ver. No, en la parte del final donde te muestra los comandos en R. Creo que Vamos a verlo. Hipergeométrica. en la página 275. Ah, sí, claro, son después de la actividad. Distribución uniforme. No, acá, tiene que estar por acá. Exponencial hipergeométrica. Claro, fíjate que lo que te pone es NE. Es. Claro, lo que yo decía es que donde pone 15 hace n grande menos n chiquita, no n grande menos m. O sea, pone esto que está acá y hace 2.5, pero fíjate que acá hay un parámetro que no te lo está poniendo. Hace 5, o sea, hace 5, 15 y 4. Y vos decís que lo que hizo fue hacer n grande, que en este caso era 20, menos 4. No, hace n grande menos 5, que es n chiquita. Fíjate que ahí arriba dice la diferencia entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Sí, pero... Ok, n grande. Vamos a chequearlo en el R. Igual, no lo tengo abierto. Ok, a ver, quiero ver, porque para mí eso no está bien. Vamos a chequearlo en el ejercicio que sigue abajo, que da las probabilidades en R. El 26, ves que tiene, son 100 unidades, 10 unidades y 5 piezas. O sea, según el R, lo escribe así. Según lo que ustedes tienen en teoría, esto lo escribe así, ¿no? Así vos decís que debería ser. Claro, eso es lo que está al menos ahí en el... Eso es lo que está. A ver, si yo calculo
Vamos a hacerlo con la aplicación, cuál es el correcto. Ahí M sería 125 igual. Yo estoy casi segura que es la primera, pero lo corrí en la aplicación y en el R y me dio distinto. Pero ahora vuelvo a chequear. Mira, ambas formas dan lo mismo. Ahora, si lo escribo exactamente como te lo pongo acá, que es x igual a tanto, pero si yo le saco los iguales, es decir, lo dejo así, no sé si me va. O sea, si yo hago esto, lo sabe tomar cuál es cuál, es decir, te toma en realidad, te lo toma igual, así que vamos a usar el de ustedes, pero con ambas va bien. Entonces, volvemos a explicarlo así no queda confuso. Esto sería X, esto de acá sería el N chiquito, es decir, cantidad de grupos, esto de acá es el N grande menos el N chiquito, y este que está acá es el M o N como lo conocemos en la materia, ¿ok? Entonces esto acá, vamos a ver si no los confunden. Entonces, gracias por la aclaración, no presté atención cómo era que lo estaban haciendo. Se puede de ambas formas, pero vamos a quedarnos con la del libro, así no los confundo más, ya es demasiado confuso. Entonces, esto y esto nos debería dar lo mismo, y como vemos eso, la probabilidad de que x sea igual a 5 es solo pintar la barrita de x igual a 5, no mucho más que eso. Vemos que no llega ni a 1, es decir, es 0,65, lo podemos ver de ahí. ¿Cómo interpretamos este valor? Vamos a decir que pensando en una gran cantidad de grupos de 50 clientes, ahí podríamos aclarar también que se formaron de los 2.500 nuevos suscriptos, el 6,5% de estos grupos tiene 5 clientes que se inscribieron con la tarjeta que nos interesa. O la probabilidad de que 5 clientes de entre 50 dentro de un grupo de 2.500 nuevos inscriptos se inscribieron. Vamos, porque me perdí ahí en el último, vamos a leérselo acá. Es decir, la probabilidad de que 5 clientes de entre 50 estén inscritos con una tarjeta de crédito es 0,65 de un total de 2.500 personas nuevas suscritas en el Gran Rosario, en Netflix, podríamos aclarar, ¿no? Pero no hace falta, ¿sí? Con estas dos interpretaciones ya estaría bien. No hay mucha ciencia, son bastante similares a las interpretaciones de la binomial. No cambia mucho. Sí podríamos agregar que esos grupos fueron formados a partir de los 2.500, pero si ya lo definimos arriba en la población y todo eso, tampoco hace falta que cada vez que calculemos una probabilidad lo volvamos a hacer. Entonces, esto quedaría el ítem 2, el ítem C y el ítem D. Lo que nos pide es cuál es la proporción de grupos de 50 clientes en los cuales a lo sumo paguen
6 con esa tarjeta. Entonces vamos a copiar esto, así se los corrijo en el otro ejercicio. Vamos a mostrar acá. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto para usarlo en el R? En este caso, en vez de ser T, va a ser P. ¿Por qué? Porque queremos que sea menor o igual, antes era igual, entonces esto nos quedaría en realidad de que sería 6 y el resto queda igual en realidad, solo cambiamos, los parámetros no cambian, así que con este código ya lo pueden interpretar. Que sea menor o igual a 6 quiere decir que de 6 hacia la izquierda pintamos todo en el gráfico. ¿Cómo interpretamos esto? Pensando en una gran cantidad de grupos de 50 clientes, el 98,9% de esos grupos tiene como máximo 6 clientes que pagaron con esa tarjeta. O si pensamos en un grupo de 50 clientes, la probabilidad de que en ese grupo haya como a lo sumo, como máximo 6 clientes que se inscribieron con una determinada tarjeta es 0,989. Los dejo acá escritos, no tienen dudas. Ahorita capaz voy muy rápido. Lo voy a achicar un poco. Así queda un poco mejor. ¿Con este alguna duda? Seguimos con el siguiente entonces. El siguiente ítem lo que nos dice es: si se elige un grupo de 50 clientes al azar, ¿cuál es la chance de que al menos 10 clientes paguen con esa tarjeta? Entonces lo que nos está pidiendo en realidad es la probabilidad de que X mayor a 10. Esta probabilidad se puede calcular directamente en la aplicación o en el R, como nos quedaría el código de R, les quede completo, nos quedaría otra vez, es P, y tenemos que X vale 10, los otros parámetros se mantienen iguales, y acá sí le agregamos el lower tail igual false. ¿Por qué le agregamos el lower tail igual false? Porque si no nos va a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 10, y nosotros queremos la de mayor o igual. Por lo tanto, esto nos quedaría así, ¿no? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 10 serían todos los puntitos del 10 al 50, todos pintados. ¿Cómo lo interpretamos? Pensando en una gran cantidad de grupos, 50 clientes, el 0,2% de estos grupos tiene como mínimo 10 clientes que pagaron con esa tarjeta, o la chance de que al menos 10 clientes o que 10 clientes o más hayan pagado con cierta tarjeta en un grupo de 50 personas es de 0,02. Acá se lo dejo también escrito por si lo quieren. Un poco bastante repetitivo, como ya dije antes. Y ¿qué nos queda? Bueno, el ítem F nos pide una probabilidad entre dos valores. En realidad,
nos dice, encuentre la probabilidad de que entre 8 y 12 clientes, ambos incluidos, del grupo, paguen con esa tarjeta. Entonces, esto es la probabilidad de que 8 sea menor o igual a X, menor o igual a 12, ¿no? ¿Qué pasa? Esa probabilidad en sí no la podemos calcular. Por lo tanto, deberíamos decir, bueno, ¿qué podemos calcular? Probabilidades de menor o igual, son las más fáciles de calcular. Entonces decimos, bueno, si restamos la probabilidad de que X sea menor o igual a 12, menos la probabilidad de que X sea menor a 8, lo podríamos hacer. ¿Qué pasa? Que X sea menor a 8 no lo podemos calcular porque solo podemos calcular menor o igual. Pero que X sea menor a 8, si yo me paro en el gráfico, en el 8, y bueno, el 8 es el primero que está pintado de naranjita. Si voy de ahí para atrás, la probabilidad de que sea menor a 8, sin incluir ese 8, es la probabilidad de que sea menor o igual a 7. Es un poco lo que vimos con el ítem anterior. Por lo tanto, es lo mismo que hacer esta resta. Digamos, no lo podemos sacar de una, pero con una resta bastante simple se puede. Se entiende hasta el momento, ¿no? Creo que es un poco repetitivo, capaz, incluso medio aburrido, pero la idea es que les queden resueltos los dos ejercicios. No voy a recortar que si no se confunden. Bueno, ahora, ¿cómo lo interpretamos? La probabilidad de que entre 8 y 12 personas de un grupo de 50 paguen con esta tarjeta es 0,003, o podríamos decir que el 0,3% de grupos de 50 clientes tienen entre 8 y 12 personas que pagaron con esta tarjeta de débito. Ahora los resalto para que lo tengan. Y nos queda el último ítem, que es el ítem G. Bueno, en realidad hay otro ítem más, pero es graficar, ya lo fuimos viendo. Así que el último ítem lo que nos dice es qué cantidad de clientes que pagan con esta tarjeta es superado por el 20%. Acá otra vez tenemos que volver a un poco lo que hablábamos en el último ejercicio, en el último ítem del ejercicio anterior, es que lo que nos está pidiendo es qué valor de X es para que la probabilidad de que X sea mayor a este valor que no sabemos cuál es 0,20. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros antes, en el ejercicio anterior, lo que nos pedía, digamos, en el último ítem del ejercicio anterior, lo que nos pedía era X estrellita, ser que la probabilidad de que X sea menor o igual a X estrellita igual a 0,20. Ahora no nos pide esto, lo que nos está pidiendo es que sea mayor. Y nosotros, si bien esto que está acá lo calculábamos, esto que está acá no lo podemos calcular. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede calcular? Y porque en la aplicación tenemos que sea o mayor o igual, o menor o igual, o igual. No solo mayor. Y nos afecta el menor igual o el mayor igual. Es decir, el igual nos está dando
nos está dando información y tiene probabilidad distinta de 0. Entonces, esto que está acá, lo primero, lo que nosotros queremos calcular, lo podríamos reescribir como uno menos esto es igual a 1 menos esto. Entonces, esto que está acá se puede reescribir como la probabilidad de que x sea menos o igual, y esto nos da 0,80. ¿No? Hasta ahí me siguen. Digamos, le resto un 1 a ambos lados de la ecuación. Esto que está acá es lo mismo que decir esto que está acá. Y del otro lado nos queda 0,80. Entonces, nosotros ahora quisiéramos un x al que la probabilidad de que x sea menor o igual a ese x chiquito nos dé 0,80. Esto que está acá sí lo podemos calcular, esta segunda parte. Entonces, ignoren el código de R, que ahora se los pongo, es nuevo. Entonces, esto sí lo podemos calcular. Y si esto lo calculamos en la aplicación, nos da que otra vez nos da, a ver si lo puedo ver acá, si se enfoca, nos da así, ¿no? Nos da de nuevo el código este que hay que decidir con cuál de los dos quedarnos. ¿Qué es lo que nos está dando? Estos dos valores que dice en la aplicación, sale un cartel y nos da dos valores. Nos dice que la probabilidad de que x sea menor o igual a 3 es 0,76 o que x sea menor a 4 es 0,89. No hay ninguno que dé 0,80. Entonces, otra vez, considerando que lo que nosotros queremos es el percentil 20 o en su defecto 1 o en su defecto el percentil 80, acá lo que hace es decir, bueno, la probabilidad de que x sea menor a 3 dijimos que es 0,761. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 3 es la probabilidad de que x sea mayor a 3. Que es lo mismo que decir que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 4. Y nos da esto que está acá. Lo mismo, con la misma lógica, podemos pensar en la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si vamos a R, R nos va a dar como respuesta que es 4. Mirando el gráfico, que podemos ver mirando el gráfico. Podríamos ver que en realidad se acumula 0, 1, 2, 3, 4. Se acumula como en el 5, no en el 4, por así decirlo. Entonces, volviendo a la definición de percentil, nosotros vamos a querer que, si queremos el percentil 20, queremos que acumule 0,20 o como mínimo acumule 0,20. Por lo tanto, nos quedaríamos con la opción 1, ¿no? Es decir, que el valorcito este que va acá es 3, no 4. ¿Se entiende? ¿O quieren que haga un Word y se los vaya redactando paso por paso? ¿O lo entendieron? ¿Alguien no lo entendió o lo entendió? Más o menos, profe, la verdad. Bueno, vamos de nuevo a ver. Les voy a compartir
un Word mejor, donde puedo escribir, porque esto como es foto, no se puede escribir mucho. Entonces, viniendo acá, nosotros vamos a empezar de nuevo. Lo que nos pide es esto que está acá, ¿no? Nos pide un valor de x tal que la probabilidad de que sea mayor a ese valor sea 0,20. ¿Qué pasa? Esto que está acá no lo podemos calcular en el R, porque no podemos calcular ni en el R ni en la aplicación, porque no hay ninguna opción de que solo sea mayor, sino o mayor igual, o menor igual, o igual. Entonces, esto que está acá, si yo hago 1 menos, no me deja ponerlo en color, si yo hago esto me da hasta acá se entiende, ¿no? Esta relación. Sí, profe. Entonces, es lo mismo que lo que yo quiero buscar, un x0 tal que se cumpla esta otra condición, ¿no? Entonces, ahora ¿qué pasa? Si yo busco esto en la aplicación, me da estos dos valores. Ahora, a mí en realidad lo que me interesaba era esto. Por lo tanto, estos dos los podría repensar para volver a pasarlo a mayor o igual. Es decir, para ver cuál acumula 0,20. ¿No? Entonces, si esto acumula, si que x sea menor o igual a 3 acumula 0,76, entonces, si yo a esto le resto, volvemos como antes, le resto 1, esto nos queda la probabilidad de que x sea mayor a 3, y esto nos queda 1 menos 0,76, que nos da 2,38. A su vez, ¿qué pasa? Que sea mayor a 3 quiere decir que no incluyo el 3, incluyo recién a partir del 4. Entonces, esto mismo es lo mismo que decir que sea mayor o igual a 4. ¿No? Hasta acá vamos bien. Podemos pensar lo mismo con el 4. Entonces, si dijimos que la aplicación, la otra opción que me da es esta, yo le resto 1 a ambos lados, esto me queda así, ¿no? Y nos da 102. Entonces, acá sería que la probabilidad de que x sea mayor a 3, es decir, perdón, esto queda así, la probabilidad de que x sea mayor a 4 no incluye el 4, entonces arranca a partir del 5. Es lo mismo que escribir esto que está acá, ¿no? Entonces,
digamos, con la probabilidad que calculé en la aplicación que me da esto, es lo mismo que decir esto otro que está acá. Y con la otra opción que me da la aplicación, es lo mismo que decir esto que está acá, que es lo que a mí me interesaba, un X tal que sea mayor a un valor. Es decir, a mí me interesa este, vamos a ver si vamos a escribirlo allá. Entonces a mí lo que me interesa esto y esto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo buscaba era esto que pongo acá. Uy, perdón. Esto que pongo acá es lo que me interesaba, ¿no? Entonces, mirando solo estas tres cosas, yo tengo que decidir con cuál me quedo. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es el valor de X que estoy buscando? Entonces ahí entra en juego otra vez que esto que yo calculo acá es lo mismo que el percentil 20. Que por definición, el percentil 20 ¿no? El percentil 20, la definición es esa. Entonces, con esa definición, ¿con cuál me quedo? ¿Con que X chiquito vale 4 o vale 3? Que vale 3. Que vale 3. ¿Por qué? Porque este acumula el 20% y un poco más, pero como mínimo acumula el 20%. Entonces, ahora sí, como conclusión, abajo, como conclusión, la cantidad de clientes que se inscriben en cierta tarjeta de crédito es 3, ¿no? Otra opción, ¿cómo podemos interpretar esto que está acá? Que 3 o no, que más de 3 clientes, ¿no? No 3 clientes, porque acá no lo incluimos. Por lo tanto, la interpretación sería pensando en una gran cantidad de grupos de 50 clientes, hay más de 3 que tienen una probabilidad de aceptar tarjeta del 20%, ¿no? Aceptar, de pagar con esa tarjeta. Vamos a copiar acá una interpretación y las corregimos en base a este ejercicio. Sería pensar una gran cantidad de grupos, 50 clientes, el 20% de esos grupos hay más de 3 clientes que se inscriben con esa tarjeta de crédito. O la otra opción, la probabilidad de que se inscriban con cierta tarjeta de crédito más de 3 clientes de un grupo de 50 es mayor a 0,20. Específicamente es 0,23, ¿no? Podríamos poner. Y acá lo mismo, es un poco más del 20%, o podría haber puesto 23,8%. Ahí queda un poco más claro. Quieren que vuelva a repetir los pasos. Ahí se entendió, profe. Ok, porque es un poco confuso este último ítem. Vuelvan a leer, van a ver que después con todas las distribuciones está este ejercicio. Entonces como que ya le van a agarrar la mano en un punto. Pero bueno, la dificultad de estar con una variable discreta hace que no podamos calcular, o sea, el menor o igual nos afecte, o el mayor o mayor o igual nos afecte, y tengamos que hacer capaz un paso extra a lo que veníamos haciendo. Entonces, con esto damos la clase por finalizada. Si alguien de acá, bueno, un par de chicos me habían inscrito por el parcial, yo el próximo miércoles, o si lo quieren avisar en mi grupo, los voy a llevar a los parciales, eso no se preocupen, para que no se queden sin verlos.
o sea, no mañana, el próximo miércoles. Así que eso no se preocupen. No sé si tienen alguna otra pregunta, el ejercicio en algún particular. Si no, damos por finalizada la clase. Yo me quedo cualquier cosa, el resto ya está desobligado.